tenía abierto un archivo y no sé por qué después estaba cerrado y no logré encontrarlo rápidamente. Tuve que aplicar un plan de contingencia. Ya, a ver, entonces esta es la unidad que vamos a ver la semana, ¿verdad? Perdón, la clase, ¿cierto? De la semana 7, que tiene que ver con la independencia de Chile. Esto a partir de la instancia de la colonia, que veíamos en clase anterior, ¿cierto? Y que está muy relacionado. De hecho, no se podría entender independencia de Chile sin la colonia. Son procesos absolutamente relacionados del punto de vista de la causalidad. Nosotros tuvimos un proceso de independencia porque antes habíamos tenido una colonia que nos ligó a España durante 212 años, ¿cierto? Como calculábamos la semana pasada. Así que mi invitación a este rato, ¿verdad? Por lo menos una primera parte de esta materia que tiene que ver con el proceso de independencia. Pusimos ahí 1808 a 1818. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Identificar y relacionar los principales antecedentes, hitos, personajes, consecuencias de la independencia de Chile. Aquí es importante entenderla en el contexto continental, ¿ya? Vamos a hacer hasta referencia al proceso completo de la independencia en América. Ya. Bueno, ¿qué fue el primero de la independencia de Chile? Se conoce como independencia de Chile al proceso que consolidó a Chile como una república independiente del Imperio Español. ¿Ya? Sus características esenciales fueron, claro, porque España, ¿verdad?, constituye un imperio colonial, que en un momento dado llegó a ser el más grande del mundo, ¿ya? Tenía prácticamente dominios en todos los continentes, al punto que el emperador Carlos V, que era rey de España y emperador de Alemania, llegó a decir, en mis dominios no se pone el sol. Esa frase es cierto que se podría entender metafóricamente, ¿verdad? Que eran tan grandes los dominios que nunca se ponía el sol, bueno, pero también tenía su cuota de realidad. Claro, porque imagínense, Carlos V y España en ese instante tenía territorios en América, en África, aunque pocos en África, en Asia, ¿verdad? Oceanía, etcétera. Es decir, siempre había una parte que sea del Imperio Español en donde estaban de día. Por lo tanto, no era tan metafórico ni tan ilógico decir que los dominios españoles no se ponía jamás el sol. Dicho periodo se comprende entre el 18 de septiembre de 1810, a partir de la primera Junta Nacional de Gobierno, hasta la abdicación renuncia de Bernardo O'Higgins. Esto fue el 28 de enero de 1823. ¿Ya? Bueno, ahí en ese proceso se establece, ¿verdad?, la instancia de la independencia. Ahora, a lo mejor se podría extrañar por qué entonces en el inicio del Power nosotros pusimos 1808 a 1818. ¿Ya? Bueno, la verdad es que, ¿por qué pusimos 1808? Porque ese fue el año en que comienza como más después, ¿verdad? La invasión francesa a España, la toma y prisión de Fernando VII, y eso provocó que por efecto dominó empezaba a producirse la independencia de Hispanoamérica, ¿ya? Bueno, durante este proceso de independencia hubo grandes batallas entre patriotas, aquellos partidarios de la independencia de Chile y el ejército realista, quien defendía a la corona española. Ya eso también es bueno considerarlo, ¿ya? La independencia, ¿no es cierto?, enfrentó más que españoles y chilenos, en el caso nuestro, a patriotas y realistas. Los llamados patriotas eran aquellos que en un momento dado querían romper los vínculos con España, lograr la ansiada libertad política, independencia, etc. Esos son los patriotas. Y los realistas, aquellos que querían seguir siendo parte del Imperio Español. Es decir, ellos seguían legitimando las autoridades coloniales. ¿Se dan cuenta? Y de hecho, no solamente eran españoles los que se declaraban realistas. Una cantidad importante, tal vez no mayoritaria, sí, pero importante, de gente nacida en Chile que se definía a sí mismo como realistas o actuaba como realistas. Entonces, ahí siempre hay que hacer una precisión, porque en tiempo de la independencia no pelearon españoles contra chilenos, fundamentalmente. Punto uno, porque no podíamos en ese instante decir chilenos. ¿Ya? Era más bien gente partidaria de la monarquía y otros partidarios, ¿verdad?, de la república o la independencia.
Bueno, si bien el proceso finalizó con la renuncia de Bernardo Higgins, el 28 de enero de 1823, que la efectuó para evitar una guerra civil, la independencia de Chile quedó establecida el 12 de febrero de 1818. ¿Ya? Ese día en Talca, ¿verdad? Ante el avance del ejército realista, los patriotas, ¿verdad? Encabezados por Bernardo Higgins, en la ciudad de Talca, se produjo la jura o la declaración de independencia. Yo siempre cito esto como algo anecdótico, pero que es anecdótico pero histórico. Bernardo Higgins leyó una proclama y esa proclama quedó un tiempo más o menos largo sin firmar. ¿Por qué motivo? Porque Higgins consideró que faltaban más argumentos políticos ideológicos para defender por qué Chile se declaraba independiente. Bueno, entonces él, incluso de su puño y letra, ¿verdad?, colocó algunas observaciones al texto. Pero ese texto no se enmendó nunca. Entonces, a los años después, siendo presidente don José Joaquín Prieto, tomando las observaciones que O'Higgins hizo, se rehizo el texto en un pergamino de cuero, ¿ya? Y ocurre que los ministros y el propio O'Higgins estaban vivos, por lo tanto, se envió este documento, ¿verdad?, al Perú para que Bernardo O'Higgins la firmara, cosa que hizo, y los ministros Centeno, me parece que el otro Infante, no estoy seguro, pero parece que Infante, también la firmaron. Bueno, ese pergamino de cuero fue el que se mantuvo como, o se tomó como texto original. En realidad no lo era, pero se tomó como texto original. Y se mantuvo en la moneda durante años, yo te diría siglos. Pero bueno, ese texto se perdió, pues muchachos. Se destruyó para siempre. Ya. ¿Y sabes por qué se perdió para siempre? Porque en el golpe militar, ¿verdad? En un momento dado se cuenta que el presidente Allende quiso salvar esta reliquia histórica y se la entregó a su secretaria, ¿ya?, para que la ocultara. Y pues, se cuenta que un soldado, ¿no es cierto?, que vio a ella como ocultando algo entre sus ropas, se lo quita y lo rompe. Y ahora, afortunadamente, o sea, fue una desgracia, digamos, una brutalidad, ya, pero afortunadamente habían imágenes, fotos de este documento, de este pergamino, y se pudo rehacer. Se la restauró, o sea, no se restauró, sino que se le hizo de nuevo, digamos. Y ese que se conserva hoy día en el Museo de Historia Nacional de Chile. ¿Mm? Haciendo una estadística, textos de la independencia de Chile, de la declaración, hubo cuatro. Y el que tenemos hoy día es una copia, mandada a hacer un experto, ¿ah? eh, del que se tuvo en la moneda como texto original y que fue destruido en el golpe militar. ¿Ya? Bueno, el día de tiempo, ¿verdad? Tenemos ahí periodos de la historia de Chile, la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. ¿Ya? La Patria Vieja se extendió desde 1810 a 1814, ¿verdad? Como ya dije, con la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Ya? Y aquí es importante destacar una cosa, no es bueno pasarla por alto. Lo que pasa es que un antecedente directo de la un antecedente ¿cierto?, directo de la independencia de Chile fue cuando las tropas napoleónicas de Napoleón Bonaparte, emperador francés, quisieron invadir Portugal, para obligarlo a acatar el bloqueo continental. Al ir diciendo estas cosas surgen más cosas, por lo tanto hay que tratar de brevemente decirlas, para que no queden en el aire. Lo que pasa es que Napoleón Bonaparte estaba en guerra contra Inglaterra. Entonces, al no poder invadir la isla, porque la armada británica era mejor que y más poderosa que la armada francesa, ¿verdad? Aplicó lo que se llama un bloqueo de todos los puertos europeos. Tenían como el impedimento, por Napoleón Bonaparte, ¿verdad?, de comerciar con, mejor dicho, Inglaterra. Pero ocurre que Portugal, con Juan VI a la cabeza, se negó a cumplir eso porque dependía mucho del comercio con Inglaterra. Entonces no aceptó el tema del bloqueo continental. Y Napoleón, ¿verdad?, este emperador francés, ¿verdad?, bastante autoritario, tan soberbio incluso, pero genio, en algunas cosas, hay que decirlo, no podía permitir que este pequeño país como era Portugal se rebelara. Entonces era aliado de España y
con el acuerdo del rey de España, Fernando VII, atraviesa el territorio español para invadir Portugal y someterlo. Cosa que hizo, si prácticamente el ejército portugués era muy pequeño, no era para resistir a los franceses. ¿Dónde viene el problema? El problema de España, cuando ya Napoleón Bonaparte estuvo en territorio español, se apoderó de las principales ciudades de España. Madrid cayó muy pronto, otro tanto con Barcelona, Sevilla, etc. Entonces se adueñó de España, saca al rey Fernando VII, lo confinó en un castillo en Francia, y más encima colocó a su hermano José, llamado Pepe Botella por los franceses, por los españoles, ¿verdad? Porque era aficionado a la bebida, ¿ya? Al alcohol. Bueno, a Pepe Botella lo colocó como emperador o rey de España, de facto, digamos. Tanto así que se le llamó el usurpador. Era más mucho un títere de Napoleón. ¿Se dan cuenta? Bueno, cuando pasó eso, que el rey legítimo, es decir, Fernando VII, estaba preso en Francia, y había un rey que estaba gobernando, la mayoría del pueblo español no acepta esto, y cosa increíble, ellos dieron el ejemplo y fundaron juntas de gobierno en España, que representaban, ¿verdad?, para gobernar lo poco que quedaba de España libre, ¿verdad?, a nombre del rey Fernando VII. De hecho, las primeras juntas de gobierno se quedaron en España. ¿Cierto? Se dice poco este tema. Cuando se supo eso en América, los criollos americanos, ¿verdad?, que ansiaban autonomía, pero durante un buen tiempo largo, se dieron cuenta que esa era la oportunidad que estaban esperando. Y quisieron también formar juntas de gobierno. Primero fue Caracas, después Quito, después La Paz, Buenos Aires, Asunción, Chile. Antes también en Ciudad de México. ¿Ya? O sea, el movimiento juntista, cuyos protagonistas fueron los criollos, ¿verdad? Es decir, hijos de españoles nacidos en América, ¿verdad? Que aspiraban a lograr autonomía, pero dentro del comienzo del Imperio Español, ¿verdad? Ellos fueron los que presionaron por formar juntas de gobierno. Pero en rigor, los primeros que hicieron eso fueron los propios españoles, ¿ya? Bueno, entonces la independencia de Chile comienza con la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno. Esto fue el 18 de septiembre de 1810. Increíble, esa junta proclamó una y otra vez fidelidad al rey de España, muchachos. Fidelidad al rey de España, si, no sé, pues si nosotros pudiéramos estar viendo eso, ¿ya? Cómo se formó ese gobierno, en ningún caso lo atribuiríamos a independencia. En ningún caso. A que ese día fue el día de independencia. Entonces, siempre está la pregunta, entonces, ¿por qué motivo se celebra el 18 de septiembre, nuestra fiesta patria, cuando ese día no fuimos independientes? Pasaron 8 años, que es harto, no es tampoco 8 años. Y ahí lo fuimos. Lo que ese fue el primer paso. Fue la primera vez, ¿verdad?, que se formaba un gobierno en territorio chileno, la primera vez. Designado en todo caso, ¿eh? Porque en realidad no fue elegido, fue más bien designado, pero era la primera vez, ¿ya? Que se entendía como que la soberanía, que había sido usurpada por los franceses, había vuelto al pueblo, digamos. Bueno, lamentablemente, ya en el tiempo de la Patria Vieja empezaron las diferencias entre los patriotas, ¿verdad? Se formó el bando moderado, que quería una transición política hacia, hacia la libertad, ¿ya? El bando moderado más bien quería una autonomía, terminar con el monopolio comercial, ¿verdad? Generarse algún tipo de autogobierno, pero no romper definitivamente con España. Y el grupo exaltado, que tenía por líder a como José Miguel Carrera, ¿verdad?, se dio cuenta tempranamente que la única forma de lograr esa autonomía que querían los moderados era rompiendo con España, que España nunca después, y más encima de cuando Napoleón es derrotado, ¿verdad?, iba a ceder frente a demandas de tipo liberal. No iba a ser así. ¿Ves? Entonces, los hechos le dieron la razón a los exaltados, porque generalmente aquella persona, aquellos grupos que se va por la vía más bien moderada, como que, a ver, tiene como una base moral o una base ética más razonable que el exaltado. Pero en este caso, los que tenían la larga razón eran los exaltados, porque España se iba a negar a conceder nada. ¿Cómo pasó? Cuando Fernando VII finalmente se libera de su prisión allá en Francia, después de la derrota de Napoleón, arrasó con cualquier forma de
apertura política. No quiso saber nada de lo que habían hecho los gobiernos patriotas. Y lamentablemente, como dije antes, empezaron a haber disensos entre los patriotas. Se formaron dos bandos bastante irreconciliables con el tiempo. El bando que seguía a José Miguel Carrera, ¿ya? Para muchos el verdadero padre de la patria, y otro grupo que se empezó a formar después, pero con el tiempo llegó a dominar el tema, el grupo que siguió a don Bernardo Higgins, ¿ya? Que apoyado por San Martín, de ahí vamos a ver después ahí el tema que fue clave San Martín, finalmente O'Higgins vence esta lucha entre patriotas y él se queda con el poder, ¿ya? Después lo va a perder, sí, ¿eh? Y va a tener que irse exiliado al Perú. Bueno, el periodo llamado Reconquista, ¿verdad? Del 14 al 17, Fernando VII recupera su libertad e inicia una política de persecución contra los criollos, ¿ya? Contra los criollos. Comienza con este periodo, la Reconquista, con la derrota patriota en Rancagua, ¿verdad? El 1 y 2 de octubre de 1814, y termina con el triunfo patriota en Chacabuco, en la cuesta de Chacabuco, ¿verdad? Cuando el ejército libertador, mandado por San Martín, pero con participación de otros patriotas como Higgins, como Soler, como Las Heras, bueno, derrota a los realistas. Y ahí después, a partir de ese instante, se le ofrece el mando a San Martín, a José de San Martín. Pero él rechaza el cargo de director supremo porque el plan de él era después pasar al Perú, donde allá establecer la... Después vamos a ver un tema bien curioso ahí con el plan de San Martín en Perú. Bueno, rechaza el cargo aquí en Chile. Y ahí, ¿verdad? Después que, a pesar de que el bicentenario de Santiago insiste en ofrecerle el cargo a San Martín, ¿verdad? Él propone a don Bernardo Higgins como mandatario. La verdad es que estaba medio arreglado de antes, ¿eh? Y es proclamado, ¿verdad? Bernardo Higgins como director supremo. Y ahí empieza el gobierno de O'Higgins. En un comienzo bastante popular, pero después con el tiempo, por razones más bien económicas, políticas, medidas que se tomaron, ¿verdad? Desafortunadas, terminó no solamente siendo derrocado, sino que también exiliado. O'Higgins muere en el Perú a los años después. ¿Ya? Entonces, O'Higgins intenta organizar el Estado naciente, dotar a Chile de instituciones permanentes. No lo logró, ¿ah? De hecho, él mismo lo declara. Cuando se despide O'Higgins después que renuncia, ¿verdad?, al poder, él dice, hubiese querido, ¿verdad?, dejar a mi amado Chile eh, poseedor de importantes y duraderas instituciones. No me fue posible, dice. Pero, por lo menos, lo dejo absolutamente consolidado su independencia y libre de enemigos. Y efectivamente, después de la batalla de Maipú, hubo algunas batallas en el sur, pero la independencia se logra más bien en Maipú, ¿eh? El 5 de abril de 1818. Por eso que, en esta humilde opinión, ¿verdad?, la verdadera independencia de Chile fue el 5 de abril de 1818 y no el 18 de septiembre, como es tradición ya, pero no lo vamos a cambiar, obviamente, ¿ya? Pero en los campos de Maipú, de verdad, ahí fuimos independientes. Ahora, hay un tema también, ¿eh? Chile, así como yo he contado en otra oportunidad que hemos sido ingratos con Ambrosio Higgins, también fuimos ingratos con José de San Martín, ¿ya? José de San Martín, este general argentino, prácticamente él nos liberó. Si la obra de O'Higgins fue posterior al triunfo militar de San Martín. Ya San Martín, él liberó en fondo dos países, Argentina y Chile, ¿verdad? Fracasó en el Perú, ¿eh? Ahí su estrella empezó a palidecer, ¿verdad? Se vio enfrentado a distintas pugnas también, porque tampoco pensemos que entre los patriotas todos se llevaban muy bien, ¿no? Había, imagínense, si de repente instituciones pequeñas hay lucha de egos, ¿verdad? Entre distintos personeros que intentan hacer valer sus méritos. Imagínense a nivel de hombres de Estado. Hubo problemas. San Martín y Bolívar se entrevistaron en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ¿verdad? Y no lograron llegar a acuerdo. Ahí, al final, que tuvo que ceder, digamos, fue San Martín. ¿Ya? Él se retira del Perú, ¿verdad? Y el que consolidó la independencia de Perú fue Bolívar. San Martín hizo la primera parte, digamos. Ah, pero antes les dije yo que había una curiosidad, ¿ya? Fíjense que San Martín quería fundar una monarquía en el Perú, traer un príncipe europeo, claro, y fundar como una especie así de monarquía constitucional, al estilo inglés. Lo que pasa es que San Martín, lo mismo que O'Higgins, Francisco Miranda y otros, eh, vivió en Inglaterra,
Entonces, él valoraba el modelo inglés de gobierno, una monarquía, ¿verdad? Con un rey que, como reina pero no gobierna, es un dicho ahí jurídico, y replicar ese modelo en Perú, ¿ya? Y que Perú tuviera una suerte así de transición hacia la libertad, pero a partir del modelo monárquico, como fue con Brasil. Si Brasil, no sé si ustedes saben, casi todo el siglo XIX fue un imperio, con un emperador, con dos emperadores incluso, Pedro I y Pedro II. La independencia de Brasil no fue con una guerra como en Chile, por ejemplo, no, no fue con una guerra, fue una ceremonia, ¿ya? El regente ese instante, Pedro de Braganza, ¿verdad? Se proclama, con apoyo de la gente, por supuesto, emperador de Brasil y, bueno, y se proclama la independencia de Brasil. No hubo guerra de independencia de Brasil, ¿ya? Entonces, algo por el estilo quería hacer San Martín en el Perú, generar ahí un reino ahí. Bueno, ¿qué causas externas propiciaron o precipitaron la independencia de Chile? Por ejemplo, entre los acontecimientos mundiales que impulsaron este proceso se destacan, ¿ya? Los ideales de la Revolución Francesa, que apoyaban el nacionalismo, la república y la democracia, además de las ideas de libertad y de derecho, ¿cierto? Yo siempre he señalado que la Revolución Francesa, a pesar de de su violencia, de su extrema ideologismo que en un momento pasó, sobre todo con el grupo llamado los jacobinos, pero la idea, por ejemplo, del sistema republicano moderno, que ya se ve un poco en la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa se hace universal, ¿ya? Acuérdense de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Antes nunca se había hablado de esa forma, ¿se dan cuenta? A partir de las enseñanzas de la Ilustración, los franceses pusieron en duda el derecho divino de los reyes en gobernar, ¿ya? Entonces, todo ese tema fue conocido aquí en América y estuvieron detrás, los ideales de la Revolución Francesa, detrás, ¿verdad?, del movimiento juntista. Después, influencia de la independencia de Estados Unidos, junto con sus ideas de libertad. La primera vez que un grupo de colonos, de incluso personas desde el punto de vista militar más débiles que un poderoso ejército y potencia como Inglaterra, se levantaban en armas y derrotaban a una monarquía, fueron los colonos norteamericanos en la Guerra de Independencia, 1773 a 1776, ¿verdad? Entonces, el detonante en ello fue justamente que Inglaterra quiso imponer impuestos a la fuerza, de manera impopular, ¿ya? Y eso provocó la rebeldía de las 13 colonias, que después apoyada por Francia. Francia, increíblemente siendo un país muy monárquico, apoyó a unos rebeldes contra su rey. Bueno, eh, ganan la guerra de independencia y se convierte en la democracia más antigua del mundo, que hoy día. Su primer presidente fue George Washington, el mismo proceso de la independencia. Bueno, después, ¿verdad? Otro tema importante fue que en España, como dije antes, ¿verdad? El pueblo español no aceptó nunca este tema de la invasión francesa, Pepe Botella y eso, nunca lo aceptó. Entonces, ellos querían, ¿verdad?, que volviera Fernando VII. Incluso en un momento dado, alguien lo llegó a decir, el rey deseado, el rey deseado. La verdad es que cuando volvió este rey deseado, no gobernó muy popularmente. Arrasó con la mayoría de las reformas liberales. ¿Ve? Y otro tema importante hay que considerar que eh, cuando estaba este proceso, ¿no es cierto?, de lucha contra España, los ingleses dos veces invadieron Buenos Aires. Justamente las llamadas invasiones británicas o invasiones inglesas, 1806 y 1807, ¿ya? Ejército inglés, con la armada respectiva, ¿verdad?, desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, proyectó una invasión a Buenos Aires en 2 años consecutivos. Bueno, finalmente en ambas pierde, ¿verdad? Pero ese hecho quedó demostrado que las autoridades coloniales españolas no se mostraron a la altura de defender el territorio del rey. Los que de verdad se organizaron para repeler a los ingleses en Buenos Aires fueron los criollos. Ahí fue famoso el héroe Santiago Liniers, francés que estaba vecindado en Buenos Aires, ¿verdad? Y que él dirigió
la lucha, la resistencia contra los ingleses. Entonces, la invasión inglesa demostraron que el sistema colonial español, el régimen colonial, no estaba capacitado para defender a esos territorios contra un enemigo exterior. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Ahora, ¿sí? Dígame. Eh, Me gustaría saber esa pregunta. Tengo dos preguntas. Pregúnteme. Dice que en Maipú, ahí, en este lugar, ahí fue la independencia del Chile. ¿Ya? Ahí se fue la última batalla para tener la independencia o ahí se declaró la independencia en Maipú. En Maipú fue la última batalla, Ya, el 5 de abril de 1818. En los campos de Maipú, ¿verdad? Eh, los españoles fueron ya derrotados definitivamente. De hecho, Osorio huyó, etc. ¿Mm? Ahí es donde se ya, produce, tu compañero también, bueno, tú también, ¿no es cierto? Lo puedes saber, el famoso abrazo de Maipú, ¿no es cierto? Entre O'Higgins y San Martín. Ese abrazo, ¿verdad? De que tú lees. Lo que pasa es que el 12 de febrero, en Talca, previo a la batalla de Maipú, se produjo la declaración de independencia, que era la que yo te nombraba delante, que se quemó después el pergamino, ya. ¿Ya? El 12 de febrero de 1818 en Talca. Ahí O'Higgins, ¿no es verdad? Hizo una proclama. Yo, entre paréntesis, cortísimo, yo antes dije que hubo 4 textos, y sí, pues sí hubo 4. Lo que pasa es que el primero fue en Concepción, el 1 de enero de 1818. Y se hizo en un papel bastante improvisado. Y ese texto fue lanzado hacia los españoles, que lo hicieron triza, por supuesto. ¿Ya? El segundo texto, ¿verdad? Fue el que quedó inconcluso, que no se firmó nunca porque a O'Higgins no le gustó la redacción, que lo mandó a arreglar, pero nunca lo hicieron. El tercer texto fue el que mandó a hacer José Joaquín Prieto, que llevó la firma a O'Higgins de ministro Centeno y me parece que de Infante. Ese fue el que se quemó en el golpe militar, que lo hizo tirar un soldado, ¿verdad? Pensando que era una arma que tenía esta señorita. Ya. Y el que está en la actualidad, que eso en el fondo es una réplica. Es una réplica a partir de fotos que habían del tercero, se hizo el que está hoy día. ¿Ya? Así que son. Si a alguien le apasionan estos temas, chicos, chicas, lean los signos del poder, que es un capítulo del libro Historia Oculta de Chile de Baladit, Jorge Baladit. Ahí habla de varias cosas que han tenido su destino increíble. El sable de O'Higgins, la declaración de independencia, la piocha de O'Higgins, ¿verdad? Distintos elementos de la primera bandera que pasó, la segunda bandera, la que hizo la mamá de O'Higgins, ¿verdad? También tuvo perdida mucho tiempo, etc. Entonces, bien curioso nuestro devenir histórico, ¿ya? ya. Así que, La otra consulta, ¿ya? ¿y cómo se llama esas personas que acogió la bandera de Chile? Por favor. A ver, la primera bandera tradicionalmente se atribuye a Javiera Carrera, la hermana de José Miguel, que ella la abordó, incluso hay una fuente en la localidad del Monte, ¿verdad? En la actual región metropolitana, en donde ella se sentaba ahí al lado de la fuente a bordar la bandera. ¿Cómo? Javiera Carrera, ¿ya? Javier Y la, Guerrero. Javiera Carrera. Y la segunda, se dice que la hizo también con sus manos la mamá de O'Higgins, doña Isabel Riquelme, ¿ya? Isabel Riquelme. Dormir, ¿cómo se llama? La segunda. Isabel Riquelme. Ella habría hecho también artesanalmente la segunda bandera, esta, rápido que estamos en la hora. Esta la hizo Javiera Carrera. Cuando yo digo la hizo, fue que la abordó, pues la confeccionó, porque los colores fueron elegidos por el gobierno de Carrera. Y esta, bajo el gobierno, bajo el gobierno de O'Higgins, ¿verdad? Esta es la que habría hecho la, mm, la mamá de O'Higgins, doña Isabel Riquelme. Y esta también hay cosas que decir, pero dejémoslo para el jueves porque ya estamos a la hora. ¿Ah? No quiero perturbar vuestros sueños, que más que con la paciencia que ustedes me siguen. Ya Ya, pues, gracias, chicos, profe. muy bien, pues no, gracias a ti. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Y me gusta despedirme aquí de